Bueno, pues esta exposición es una de las actividades paralelas que hemos desarrollado como previo a la gran jornada festiva y lúdica y científica que vamos a tener el día 30 de septiembre celebrando la Gran Noche Europea de la Investigación y la Gran Noche Europea de las Investigadoras, lógicamente. Entonces esta es una de las actividades previas que hemos diseñado para sobre todo dar la difusión de la tarea tan importante, del trabajo tan importante de estas científicas en el arco mediterráneo. Bueno, pues yo creo que el papel de la mujer en la ciencia ha sido importantísimo. Nos podíamos remitir hace muchísimos años con Madame Curie, que fue una persona imprescindible para el tratamiento de las enfermedades. Lo que sí que es cierto es que ese papel ha estado muy invisibilizado durante largas temporadas y en este momento todavía tenemos que hacer exposiciones como estas para poner de manifiesto, para poder dar a conocer que la mujer está contribuyendo como pensadora y como científica en todas las facetas de la ciencia y de la educación. Y prueba de ello son estos 27 paneles. Es una mínima representación de las miles de mujeres que están en nuestros institutos de investigación, en nuestros hospitales, en nuestras universidades, investigando y dando a la sociedad todo su conocimiento y toda su sabiduría para contribuir a que esto sea pues una sociedad cada vez mejor. Me ha sorprendido gratamente que de las 28 investigadoras, al menos 3 de ellas trabajan en el campo de la nanotecnología y nuevos materiales, que bueno, es un área predominante del sector masculino, ¿no? Y son investigadoras que trabajan en el desarrollo de nuevos materiales y nanotecnología para diversas aplicaciones, como por ejemplo, bueno, pues prótesis para mejorar la salud de las personas o envases activos, inteligentes o antimicrobianos para alargar la vida útil de alimentos, e incluso también la física aplicada al estudio de las células cancerosas, que normalmente se aborda a través del punto de vista de la química. Están contribuyendo hasta incluso, como vemos aquí, en países del arco mediterráneo con graves conflictos bélicos en muchas épocas, que tendrán dificultades no solamente por la brecha de género y por determinadas políticas que hay en ocasiones en contra de este tipo de funciones que deben realizar las mujeres en algunos de estos países, pero que no obstante siguen siendo pues claros referentes de la ciencia y la investigación en Europa, como podemos ver en muchos de estos carteles. Yo creo que eso es un mérito añadido y que pone además de manifiesto que son mujeres valientes que desafiarán en muchas ocasiones situaciones complicadas para poder desarrollar este papel o esta labor que debe ser la pasión de su vida, ¿no? La idea es darle la máxima difusión posible, entonces estamos en contacto pues, con colegios, con los hospitales de la Comunidad Valenciana y con otras muchas ubicaciones, por ejemplo paseos marítimos, ayuntamientos, donde lógicamente podemos hacer difusión de la exposición. También es importante resaltar que esta exposición paralelamente se está desarrollando en las mismas en lugares similares a este en el resto de países que son socios del proyecto junto con Incliva, Fisabio y la delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana. La exposición se está desarrollando en Grecia, Turquía, Egipto, Chipre e Italia simultáneamente. Desde el CSIC apoyamos esta muestra organizada por el Incliva, ya que participamos también en el proyecto europeo de la Mednight. Estamos a favor de este tipo de iniciativas y el resto de actividades de divulgación científica que hay programadas para el 30 de septiembre, que será el fin de fiestas de lo que es la ciencia mediterránea, dentro del proyecto de la Mednight. Sí que es verdad que lo que se pretende con este tipo de paneles es, por un lado, darle la visibilidad de las mujeres científicas y, por otro lado, impulsar o promover esa vocación científica al resto de la sociedad.